Nos acompaña Patricia de Arriaga, subdirectora general de Pictet Asset Management en España, para hablar de ello. Patricia, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Patricia, sin ninguna duda, aunque en 2021 ya hablábamos y mucho de la necesidad de la transición energética y de hacerla con inteligencia y dedicando los recursos necesarios en el marco de la COP26, ahora mismo el suministro energético es más urgente que nunca, sobre todo teniendo en cuenta la dependencia que tenía el viejo continente en fuentes energéticas por parte de Rusia. La guerra en Ucrania, por tanto, está aumentando esa urgencia de seguridad en el suministro de energía. ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo lo estáis viendo? ¿Cómo estáis dibujando el panorama desde Pictet Asset Management? Bueno, yo creo que tú lo has dicho ya, Marta. Yo creo que hay una sensación de urgencia, ¿no? Sobre todo dado el precio del petróleo, ¿no? Precisamente por esa disrupción de suministros, pues yo creo que la sensación de urgencia que nosotros vemos es hacia una transición energética, digamos, más acelerada, no solo desde el punto de vista regulatorio, que se está apoyando desde de todo el mundo, ¿no? Especialmente Europa, pero efectivamente con un petróleo a 110, 112 dólares, ¿no? Barril, pues realmente lo que sí tenemos que contrastar son el precio de coste, ¿no? Y suministro de las energías renovables, que por hoy están siendo ya muy competitivas. Realmente esa sensación de urgencia no se percibe en los mercados, obviamente, hoy por hoy, porque estamos hablando siempre de invertir en compañías que están, digamos, transitando, ¿no? Hacia energías renovables y hacia una transición energética de emisión cero para los próximos 10, 15 años, pero efectivamente los fundamentales de estas compañías son muy visibles y, insisto, no solo la COVID, sino también la guerra de Ucrania, de Rusia, va a hacer que esa dependencia de suministros acelere y esa sensación de urgencia se vuelque no solo en las empresas, sino también en los inversores que van a mirar estas compañías que tienen una mayor visibilidad a medio y largo plazo. Y poniendo el foco en las energías, sobre todo en las que van a suponer ese nuevo suministro energético, por ejemplo, en la solar y la eólica, ¿cuál es la evolución que estáis percibiendo y sobre todo las compañías que se están volcando en este tipo de fuentes? Bueno, yo creo que uno de los factores, aparte de esa transición energética, yo creo que uno de los factores más importantes de la adopción de solar y eólica, o sea, obviamente la transición energética hace que sea necesario, digamos, utilizar fuentes de energía limpias, ¿no? Y en el foco están la solar y la eólica. Pero, aparte de eso, hay un factor muy importante que hace que las empresas que producen energía eólica o que venden aparatos o que tienen relación de negocio con esta fuente de suministro es el precio. Hace 20 años la energía solar y eólica pues no eran competitivas en precio, pero ahora lo son. Y eso es gracias a la tecnología. Vemos que no solo la fuente de suministro eólica, solar han reducido los costes digamos, el coste de suministrar energía eólica se ha reducido pues en un 80% en los últimos 10 años. Y bueno, pues en toda esa transición energética hemos visto que el precio converge y ahora mismo es muy factible utilizar este tipo de energías y digamos, energías derivadas gracias a el precio que estas tienen en su implementación. Son más baratas que la energía nuclear, ¿no? Que siempre se ha dicho que es una de las fuentes de energía más baratas. Entonces, no solo esto, sino también otras oportunidades ligadas a esta transición energética han visto cómo los precios se han reducido muchísimo, ¿no? El almacenamiento de energía se ha reducido un 88%, el coste de almacenamiento de energía se ha reducido en un 88%. Las baterías de ion litio para placas solares se han reducido pues casi un 90%. Por lo tanto, uno de los factores que puede provocar ese, aparte, ¿no?, de toda la sensibilidad del precio del petróleo, de la confluencia de la regulación a nivel europeo, es que el coste de implementación es muy barato y, por lo tanto, esa sensación de urgencia se acelera con una barrera de petróleo, fuente contaminante a estos precios. Y eso es lo que vamos a esperar en los próximos meses, una vez que los mercados se asienten, pero esa tendencia es una tendencia estructural y sin vuelta atrás.
Insistías en que uno de los factores más importantes a la hora de apostar por la solar y la eólica, la cuestión estaba en el precio, precios que estamos viendo más competitivos a medida que se van desarrollando estas energías y se van trasladando sobre todo las innovaciones tecnológicas para poder aplicarlas con un menor coste. Y además también tenemos que hablar aquí de la factura de la transición energética y de cuáles son las empresas que van a ser capaces de pagarla y tener una hoja de ruta en vías a reducir la huella de carbono. ¿Cuáles son ahora mismo esas empresas que Pictet tiene en su horizonte de inversión y que además están apoyando hacia esa economía de bajo carbono con unos flujos de caja favorables? Bueno, ya lo he mencionado, las empresas que producen energías renovables están transitando hacia el uso de energías renovables. Nosotros estamos hablando de utilities, ¿no?, que todavía efectivamente están utilizando fuentes contaminantes o, digamos, combustibles fósiles, pero están transitando hacia, digamos, un mix mucho más sostenible a través de la utilización de energía solar y eólica, como por ejemplo EDPR o RWE, empresas solares que hacen producción solar como SolarEdge o Enphase. Obviamente se está acelerando, ¿no?, la construcción masiva para evitar esa dependencia de suministros, ¿no?, el riesgo geopolítico que supone esa dependencia de suministros, ¿no?, y realmente se están volcando en la producción nacional. Esto está ocurriendo ya en Estados Unidos, en la Unión Europea, que ya tienen un avance importante en esa transición energética, pero también en los semiconductores. Una de las razones por las cuales, digamos, la tecnología es crucial en esa transición energética es que para la eficiencia energética, para los coches eléctricos, hay que tener en cuenta que los edificios y el transporte son una de las mayores fuentes contaminantes que hay en el planeta, digamos, en lo que es el negocio de las empresas, digamos, en las emisiones, y por lo tanto, tanto la transición a coche eléctrico como la eficiencia energética van a necesitar de tecnologías. En el caso del coche eléctrico, semiconductores, obviamente ahí se necesitan semiconductores de potencia. Va a haber una demanda muy grande de empresas de semiconductores como Applied Materials, que tenemos en cartera, o ASML. Por otro lado, también todo lo que es el almacenamiento de energía, la eficiencia energética, que se traduce en calefacción, en aislamiento, en aire acondicionado, en una tendencia de medio a largo plazo de calentamiento global. El aire acondicionado utiliza muchísima energía, es tremendamente contaminante. Se están haciendo muchas soluciones a través de eficiencia energética y de tecnología para, digamos, aislar los edificios y que se utilice mejor el aire acondicionado y que haya una eficiencia energética mayor. Otras empresas que pueden estar presentes y son importantes, pues Tesla, ¿no?, en todo lo que es el coche eléctrico, todo lo que es iluminación eficiente, como una empresa que se llama Signify y que se utiliza mucho en todo lo que es la transición energética en edificios verdes, y también Eaton Corp, que son todo el tema de aislamientos y materiales para fabricación eficiente. Por lo tanto, son empresas que están presentes, son innovadoras porque aplican soluciones, digamos, tecnológicas, que aplican una eficiencia de recursos y promueven y ayudan la transición energética hacia una economía más libre de carbono y que es, digamos, objetivos que se están renovando todos los días y cada vez se hacen más cercanos en el tiempo. Pues nos quedamos con todos esos mensajes. Como siempre, Patricia Arriaga, desde Pictet Asset Management, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.